razón porque no negó su nombre, y luego terminaremos contemplando la última razón porque los hermanos se mantuvieron fieles a los propósitos del Señor. ¿Puede usted meditar esta noche en eso? La verdad, puede usted meditar esta noche. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Para mí siempre es un gran privilegio abrir nuevamente tu palabra. Mi Dios de lo alto, estamos buscando la palabra de Dios, no nuestra, Padre. Nosotros solamente somos hombres simples. Necesitamos, Señor, esta noche de tu dirección, tu ayuda. Las personas y hermanos que han llegado aquí están con las esperanzas de escuchar tu palabra. No mi palabra, no mis pensamientos. ¿Qué importa lo que yo pienso? ¿Qué importa lo que el hombre diga? Necesitamos las palabras de vida eterna. En tu palabra hay vida, en tu palabra hay poder. En tu palabra, Señor, hay gozo. En tu palabra hay fortaleza. En tu palabra hay reprensión. En tu palabra hay edificación. Te ruego que esta palabra más segura, Señor, sea guardada de la misma forma que estos hermanos en Filadelfia lo guardaron. Gracias por estos hermanos. Gracias por su ejemplo. Bendícenos esta noche. En Cristo te ruego. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares. La palabra de nuestro Dios está siendo predicada en la iglesia en Filadelfia. El rollo de Apocalipsis viajó 40 kilómetros más de Sardis o 50 kilómetros más hacia Filadelfia, y el Señor tiene un mensaje para esta iglesia. Y la palabra de Dios nos mostró que a pesar de las circunstancias en las que esta iglesia vivía, en una ciudad atemorizada por un terremoto constante, una ciudad que está escapando por la pobreza, por la miseria, una ciudad olvidada probablemente, está llena de religión, llena de paganismo. Hay grupos religiosos que adoran no solo a los dioses de Grecia y Roma, sino también al gobierno. Esta ciudad también está infestada por una religión, y la palabra de Dios nos va a mostrar en el verso 8 que es la sinagoga de Satanás, aquellos que no reconocen a Cristo Jesús como el Señor y se ensañan contra aquellos que sí lo reconocen. En medio de esto, Dios estableció en este año 90 después de Cristo, nos hacen entender que hay una iglesia aquí que ha permanecido a lo largo de los años, y la palabra de Dios demuestra su condición, aunque afligida, aunque perseguida, aunque en necesidad, permanece de tal forma que Dios dice: aunque tienes poca fuerza, aunque son pocos hermanos, aunque son pocos que pueden, digamos, ser reconocidos por los demás, tienen poca economía, no son algo grandioso ante los ojos de los hombres, y probablemente las demás iglesias, delante de nuestro Dios sí. Adelante nuestro Dios, y al punto que Dios dice en el verso 9: yo quiero que todos sepan al final y reconozcan que yo te he amado. Dios ha mostrado su amor públicamente y por más de 2000 años. Yo no sé si los hermanos de Filadelfia imaginaran que un día íbamos a leer la historia de estos hermanos, un día íbamos a saber el amor de Dios declarado a Filadelfia a lo largo de todos estos años. Pero al igual que Dios amó a la iglesia en Filadelfia, de la misma forma nuestro Dios puede amar a alguno de nosotros y alguna iglesia en medio de nuestro entorno, que de veras sea fiel al Señor, aunque tenga poca fuerza, aunque sea un hermano débil, aunque viva enfermo, qué sé yo, cualquier circunstancia que hace que sea poco y menospreciado delante de los ojos de los demás, pero si es amado por el Señor, es valorado por el Señor, es todo lo que usted y yo queremos. Aunque tienes poca fuerza, yo quiero que reconozcan que yo te he amado. Entonces, hermano mío, vamos a continuar meditando en esto. La valoración de nuestra iglesia está no ante los ojos del hombre, sino ante los ojos de nuestro Dios. Y el más grande reconocimiento que podemos nosotros tener de consuelo de parte de nuestro Dios es que Él me amó, Él nos ama y Él nos amará. Y hemos hablado un poco acerca de este amor. Este Señor amó a esta iglesia, este Señor honró a esta iglesia, este Señor bendijo a esta iglesia, aunque tenía poca gente, aunque tenía poco poder económico, probablemente pocos eruditos o pocos hermanos con talentos, aunque menospreciado ante los ojos de los demás, olvidado por muchos, pero amado por el Señor, honrado por el Señor, bendecido por el Señor y esperado por el Señor y predicado también por el Señor, porque hasta el día de hoy nosotros sabemos que Dios amó profundamente a esta iglesia. Oh, hermano mío, qué iglesia, qué mensaje para nosotros. Entonces estamos aprendiendo 3 lecciones en cuanto Dios valora a su iglesia, cómo Dios valora a la iglesia. Así que en primer lugar, Dios nos está mostrando la primera lección. ¿En qué consiste nuestra primera lección? Las razones por las que Dios ama a esta iglesia. ¿Por qué Dios dice: aunque tienes poca fuerza, yo te amo? ¿Por qué Dios manifestará su amor a alguno de nosotros, aunque somos pocos, y somos pocos esta noche, aunque somos débiles, aunque no somos reconocidos por los demás, aunque no tengo un sueldo exorbitante, no soy un hermano que está brindando grandes cantidades de dinero, pero a pesar de eso Dios dice: yo te he amado? ¿Pero por qué razón? Hermano mío, primero debemos saber que nosotros amamos a Dios porque Él a nosotros nos amó primero.
pero nosotros debemos corresponder este amor. Si Dios me ha amado, entonces yo debo vivir correspondiendo el amor de Cristo mostrado por mí en la cruz del Calvario. ¿Y cómo esta iglesia corresponde esto? Es nuestra primera lección. ¿Qué razones? ¿Cómo vive esta iglesia delante de Cristo Jesús? Mire la palabra de Dios nuevamente y entramos de lleno a nuestro mensaje en el verso 8. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y note el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En esta primera lección, las razones por las que Dios ama a esta iglesia y la manera que esta iglesia corresponde el amor de Cristo Jesús es sumamente importante. La primera razón la estamos meditando porque es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Es una iglesia que tiene una actitud correcta a las escrituras. Luego es una iglesia que tiene una actitud correcta al nombre de Dios, pues dice: y no has negado mi nombre. Y es una iglesia que tiene una actitud correcta hacia el propósito de Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Vamos a meditar estas tres razones esta noche, así que preste atención, hermano. Hay mucho que recorrer, pero al mismo tiempo espero que usted pueda disfrutar la forma en que estos hombres amaban al Señor. En otras palabras, tú me amaste, Señor, yo amo tu palabra. Tú me amaste, Señor, yo amo tu nombre, yo amo tu persona. Tú me amaste, Señor, y yo amo tus propósitos. El amor de esta iglesia también hacia Cristo era grande. De repente no lo publicaban como muchos de nosotros podríamos hacerlo públicamente. Podríamos hacer campañas, podríamos tener grandes programas, podría decir: yo amo al Señor, podría jactar del amor de mi familia por el Señor. Pero la evidencia de este amor de estos hombres al Señor era palpable, porque amaban la palabra de Dios, porque amaban el nombre de Dios y porque amaban los propósitos de Dios. Así que vamos a nuestra primera razón, hermano, y contemplemos. Aunque eran pocos, aunque tenían poco dinero, aunque tenían poca influencia, poco reconocimiento, poco talentoso, pocos eruditos, pocos estudiosos, pocos académicos, sin embargo, estos hombres amaban la palabra de Dios. Note las escrituras nuevamente. Dice: por cuanto has guardado mi palabra. En la mañana hemos estado considerando esta primera verdad: por cuanto has guardado mi palabra. Mi amado hermano, esta iglesia nos ha mostrado el fiel cumplimiento de la delegación de Cristo Jesús. En primera de Timoteo 3, en el verso 15, hemos visto que Dios estipuló en su palabra que la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, debe preservar la palabra de Dios. Así nos debemos conducir, así debemos vivir, entendiendo que esta es la iglesia de Dios, es la iglesia del Dios viviente, es la familia del Señor, pero tiene este propósito: guarda la verdad. Entonces nuestra iglesia local está encargada de preservar la verdad, de cuidar la verdad, de velar por la verdad. La verdad es la palabra de nuestro Dios, y la Biblia nos dice que esta iglesia ha guardado mi palabra. La palabra guardar tiene que ver con proteger, con valorar, con atesorar. Esta iglesia tiene un testimonio hasta este día que no ha cambiado el mensaje, que ha valorado el mensaje, que ha amado el mensaje, que ha preservado el mensaje, que ha meditado en el mensaje. Esta iglesia tiene una actitud correcta a la palabra de Dios, pero en ese menester de estudiar la Biblia, de entender la Biblia, de predicar la Biblia, de guardar la Biblia, de memorizar la Biblia, de poner por práctica la palabra de Dios, de obedecer a la palabra de Dios, de entender que es la única regla de fe y de práctica, y depender completamente de ella, aún en angustia, aún en aflicción. Los hombres de la iglesia en Filadelfia se enamoraron tanto de las escrituras que se aferraron a ellas. No importa lo que los demás decían, lo que importaba era la palabra de Dios. Ellos no venían con ciertas banderas teológicas, ellos no venían con autoridades de otros hombres. Hay grandes hombres en nuestro medio, hubo grandes hombres en el Antiguo Testamento, pero el valor está en la que dice el Señor, no en lo que dicen los demás hombres. Oh hermano, dejen de escuchar mis mensajes si no están basados en la palabra de nuestro Dios. Oh, el mensaje que usted quiere, el mensaje que usted debe amar, el mensaje que debe valorar, el mensaje el que usted debe esperar, es el mensaje poderoso de la palabra de nuestro Dios, la palabra más segura. Entonces, en ese sentido hemos visto que esta iglesia en primer lugar guardó el mensaje de la escritura. El mensaje de la escritura está en el verso 7. Hemos hablado que está hablando del santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Está hablando del soberano, está hablando de aquel que nos dio vida, y está hablando de aquel que nos introdujo a su reino. Está hablando de Cristo Jesús desde la perspectiva del Antiguo Testamento. El mensaje ha sido preservado. La iglesia en Filadelfia conocía al Cristo de la Biblia, entendía al Cristo de la Biblia, estudiaba al Cristo de la Biblia, predicaba el Cristo de la Biblia y esperó en el Cristo de la Biblia. Ellos sabían quién era el santo, quién era el verdadero, quién
quien tiene el control sobre sus vidas, y por gracia les abrió la puerta para que vivan. Por gracia les abrió la puerta del redil para que entren a su reino, y establecieron esta iglesia. Mi querido hermano, es una iglesia que preservó el mensaje. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hemos visto que este es el método de atender la palabra del Señor, de leer las escrituras, de entender las escrituras, de obedecer las escrituras, de poner por práctica las escrituras, de guardar las escrituras. Así se estableció la iglesia en Filadelfia por el precioso mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Ellos leyeron el mensaje del evangelio, ellos escucharon el evangelio, ellos entendieron el evangelio, ellos creyeron el evangelio, ellos se sometieron al evangelio, ellos obedecieron el evangelio, ellos viven el evangelio, ellos predican el evangelio, ellos conocen el mensaje precioso de la redención, que solamente en Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, está la vida. Él siendo santo estuvo entre medio de pecadores, él siendo verdadero, él fue sometido a mentiras, él teniendo el control de la vida y la muerte, el soberano, el único rey, el linaje de David, el rey establecido por el Señor, se hizo pobre y fue crucificado en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida en él. El mensaje poderoso del evangelio ha sido preservado, el centro del mensaje ha sido preservado, la invitación del evangelio ha sido preservado. No está basado en obras, en oraciones, en súplicas, ni ninguna otra obra humana, ni en cualidad moral. Está únicamente basado en creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la invitación gloriosa del evangelio. Y aquí hay una iglesia conocedora del evangelio, guardadora del evangelio. No ha corrompido el mensaje, no está predicando a Cristo de las películas, a Cristo de Hollywood, a Cristo de sus pasiones. No, están predicando de Génesis a Apocalipsis al Cristo de las escrituras. Oh, hermano mío, es una iglesia que guardó el mensaje de las escrituras. Pero también usted debe notar en el libro de Apocalipsis, hermano mío, en capítulo 6 hemos leído eso en la mañana, en el versículo 10, que todas las generaciones verdaderas en Cristo Jesús eran personas que amaban y conocían al Cristo de la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento, y clamaban en gran voz, la gente que está en la tribulación: ¿hasta cuándo, Señor? Estos son los creyentes, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre. Los que moran en la tierra sabían quién era el Señor. Era el Señor. Ellos sabían quién era el santo y el verdadero, los atributos de Cristo del Antiguo Testamento. Vuelva a las escrituras nuevamente, hermano. Vamos a la palabra de nuestro Dios y continuamos esta noche. ¿Qué más podemos considerar del mensaje de estos hermanos? La manera en que guardaban la palabra de Dios. Ellos no solamente guardaron el mensaje de las escrituras, sino ellos también guardaron la práctica de las escrituras. Pues la palabra de Dios dice en el versículo 8: y has guardado mi palabra. Esta palabra también se usa en los contextos no solo de atesorar, de proteger, sino también de poner por obra. Mira el libro de Apocalipsis capítulo 1 en el verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La invitación de la palabra de Dios es: ¿qué vamos a hacer con el mensaje que nosotros hemos adquirido de las escrituras? O vamos a obedecer, o vamos a vivir conforme a las escrituras, o la Biblia es la real autoridad en nuestras vidas y de práctica, o vamos a seguir viviendo como hacedores de maldad, aquellos que Dios va a condenar en Mateo 7 porque vivieron como si no tuviesen las escrituras. El mensaje del Señor es claro. La iglesia de Filadelfia, aunque pobres, aunque débiles, aunque avergonzados, aunque menospreciados, aunque no hay muchos talentosos, muchos eruditos, muchos reconocidos, pero es una iglesia que guardó el mensaje de las escrituras, el evangelio de Cristo Jesús. Pero es una iglesia que guardó la práctica de las escrituras, es una iglesia que siempre obedecía la palabra de Dios. Estamos estudiando y ojalá quisiera que todos escuchen cómo interpretar la palabra de Dios. Y hay 5 principios de interpretar correctamente las escrituras para no tener una verdad que está fuera de contexto, una verdad acomodada al corazón del hombre, una interpretación humana. Eso nos hace a nosotros merecedores de la ira de Dios y vamos a ser ciegos, guía de ciegos. Pero cuando obtenemos la verdad, ¿qué hacemos con la verdad? ¿De qué sirve un buen método de interpretación si nosotros, teniendo la verdad, no vivimos la verdad, no obedecemos
conocemos la verdad, no nos sometemos a la verdad. La iglesia en Filadelfia, una iglesia obediente. El Señor hablaba y la iglesia obedecía. La palabra de Dios nos habla de un hombre prudente en Mateo 7 que escuchaba la palabra de Dios y la hacía, y su casa estaba cimentada en la roca. Los niños cantan y al final dicen, y su casa no cayó. La roca era Cristo. Esta iglesia se aferró al evangelio de Cristo Jesús. No fueron anatemas, no cambiaron el evangelio, no presentaron otro Cristo, no predicaron obras para salvación, sino preservaron el evangelio. Aunque pocos, aunque débiles, esta iglesia puso por obra la palabra de Dios. Podemos tener talento, podemos tener riqueza, podemos tener grandes bendiciones, podemos tener mucho talento, podemos adquirir muchos títulos académicos, pero nosotros no seremos valorados de la forma que fue valorada la iglesia en Filadelfia si no guardamos la palabra de Dios, si no sabemos obedecer la Biblia. Libro de Tito, capítulo 2, verso 1, un mensaje que es conocido por ustedes. La palabra de Dios nos insta que hablemos la sana doctrina. ¿Por qué habla de la sana doctrina? Se predica la sana doctrina, se enseña la sana doctrina, pero se habla la sana doctrina. La palabra hablar es el lenguaje común. Lo que Dios está diciendo, yo espero que tu vida diaria refleje la sana doctrina. La sana doctrina produce hermanos sanos en la fe. Si somos de Cristo Jesús, vamos a someternos a la palabra de Dios, a los mensajes prescritos para cada uno de nosotros. No está a tela de juicio, no está a consideración. Dios habla y nosotros escuchamos y nos sometemos a lo que está escrito. Si Dios dice nos vamos a amar, nos vamos a amar. Si Dios dice ser fiel a la muerte, vamos a ser fieles a la muerte. Si Dios dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no vamos a dejar de congregarnos. Si Dios dice vamos a vivir de una manera santa y piadosa en todo nuestro entorno, en toda nuestra manera de vivir, entonces vamos a ser santos porque Dios es santo. Si Dios dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, entonces vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Si Dios espera que los ancianos sean sobrios, justos y así vivan, así deben vivir. Si Dios espera que las ancianas sean maestras del bien, así deben vivir. Si Dios espera que los jóvenes vivan en prudencia y en santidad, así deben vivir. Mi querido hermano, no hay parte de la palabra de Dios que no sea aplicable en nuestras vidas. Toda la escritura es suficiente, toda la escritura es útil para enseñar, para educar, para instruir, para corregir, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Aquí hay una iglesia obediente. No hay rebeldes aquí, no hay quejones aquí. Hay un grupo de hermanos que aman al Señor y aman la palabra de Dios. Han mantenido su firmeza en la preservación del evangelio y en la práctica de la palabra de Dios. Note las escrituras un momento en la palabra de nuestro Dios, hermano. Note la Biblia en esta porción. Dice en Tito capítulo 2, en el versículo 10, al final de todo esto que hemos estado meditando también los miércoles, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Usted puede ver una iglesia que pone por obra las escrituras y vive conforme a la palabra de Dios. El varón es bíblico, su esposa es bíblica, sus hijos es bíblico. Están andando conforme a la palabra de Dios, no conforme a oportunidades laborales, económicas. Todo el mundo estaba queriendo irse de Filadelfia. Vamos a las grandes ciudades porque Filadelfia está muriendo. Nadie puede vivir en Filadelfia, no hay trabajo, todos son pobres. Uno debe moverse no en función de lo que yo quiero, anhelo, deseo, me parece mi dinero. Si usted se mueve en función de su dinero, usted tiene que dar cuenta a Dios o su dinero o la palabra de Dios. Pero esta iglesia está buscando no oportunidades, no mejores oportunidades económicas que el mundo ofrece, sino la voluntad de Dios. Y Dios quería que había una iglesia en un lugar tan pobre como Filadelfia, tan menospreciado como en Filadelfia, pero había una iglesia contrariamente fiel al Señor, amada por el Señor, porque era una iglesia obediente. El pastor era bíblico, los diáconos eran bíblicos, los hermanos eran bíblicos, porque guardaban la práctica de las escrituras. Vuelva a la palabra de Dios. En todo caso ellos adornaban así la doctrina del Señor. Vuelva a la Biblia. Note también algo más, hermano. Note otra vez el versículo 10, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también podríamos nosotros decir, por cuanto Dios les ha mandado a ellos que sean pacientes. Es lo que la palabra de Dios también nos va a tratar de decir en este contexto. ¿Por qué? Porque note el verso 10, yo también te guardaré de la hora de prueba. Eso vamos a meditar más adelante, que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
tú has sabido esperar en mí, entonces en recompensa yo te voy a guardar de lo que va a venir sobre la hora de este mundo, el día del juicio de nuestro Dios. Esta es la promesa más grande que hemos visto en el Antiguo Testamento. Cuando hemos estudiado a detalle el Salmo 119, la evidencia más grande que uno ama la palabra de Dios es que la atesora, la guarda, la memoriza. Y la promesa más grande de ese salmo es que así como has guardado la Biblia, yo también te voy a guardar. Entonces ves una iglesia aquí, hermano mío, que está guardando la permanencia de las Escrituras. Dios en el verso 10 les está diciendo: sé paciente, espera en mí. Hay días de aflicción, hay días de necesidad, hay días de angustia, hay días de dolor, hay días de persecución. Está la sinagoga de Satanás, que son este grupo de religiosos, aunque se llamen pueblo de Dios. Dios les dice sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la característica de la sinagoga de Satanás? Como hemos visto en los mensajes anteriores, cuando Dios habló a Esmirna en el capítulo 9, sinagoga de Satanás, el versículo 9 del capítulo 2, es un grupo de personas religiosas que no se someten y no reconocen a Cristo Jesús como el Mesías. Por eso Dios dice sinagoga de Satanás. Ese grupo de personas que predican salvación, más el cumplimiento de la ley, más obras, más filosofía, es un grupo de sinagoga de Satanás. Aunque hablen de Dios, aunque abren la Biblia, aunque prediquen la Biblia, pero no reconocen a Cristo, no se someten a ellos y no creen que son salvos por gracia. Dios dice son sinagoga de Satanás. No tienen que tener el nombre de iglesia del enemigo o iglesia de Satanás. Dios dice ya lo son una congregación de Satanás. La iglesia está sufriendo esto. Los embistes son grandes, al igual que los hermanos en la iglesia que se encuentran en Esmirna. Ellos están siendo apresados. Ellos saben que no van a salir de la cárcel. Ellos saben que muchos serán enjuiciados, y es más, Dios le está diciendo vas a morir, pero sé fiel hasta la muerte, a pesar de la persecución, a pesar de la amenaza, a pesar de la vergüenza, a pesar de la pobreza, a pesar del sufrimiento. Esta iglesia se mantuvo siempre aferrada a la palabra de Dios. Esta iglesia guardó la permanencia de las Escrituras. Uno puede amar la palabra de Dios, uno puede jactar de su mensaje y su estudio mientras las cosas están bien. Hay días que nos permite la gracia de Dios estar con fuerza y llegar a la casa de Dios. Hay días que tenemos el vigor, el entendimiento, tenemos la economía y Dios nos respalda para estar hoy. Es un gran privilegio estar en la casa de Dios. Yo te digo, en este instante hay una persona que quiere estar en la iglesia pero no puede. Anhela con su corazón volver a la casa de Dios, pero no puede, está enfermo, está muy enfermo. Quisiera estar esta noche con nosotros en este instante, pero no puede. Está varios meses en cama, varios meses está afligido y quiere llegar a la casa de Dios. Su deseo es: Señor, permíteme volver a la iglesia. Quiero estar con los hermanos, quiero llevar a mi familia, quiero cantar con gozo en la casa de Dios, pero su enfermedad, su dolor, su angustia, que es constante y es grave, le impide. Algunos de nosotros esperamos estar en esa penosa condición todavía para volver al Señor, para recién valorar el privilegio que Dios nos da de estar en su casa, de traer a los nuestros y servirle y darle la gloria y darle la honra. Si ustedes vieran el corazón de aquel, clama: Señor, permíteme volver a tu casa una vez más, permíteme. Pero ustedes, hermanos, tienen la libertad de entrar y salir, y nos damos el lujo muchas veces de menospreciar la casa de Dios, el pueblo de Dios, la gloria de Dios. Pero es donde nuestra fuerza en el Señor debe ser evidente, en nuestro amor a la palabra de Dios en los días de aflicción, en los días de necesidad, en los días de pobreza, en los días de enfermedad. Aunque tenemos poca fuerza, aunque tenemos pocas oportunidades, aunque tenemos poco prestigio, aunque muchos nos han olvidado, aquí hay una iglesia que se sigue aferrando a la palabra de Dios. Ellos dicen, Dios nos dijo: ten paciencia. Vamos a tener paciencia. Dios prometió que nos va a guardar después. Dios nos guardará después. Vamos a la palabra de Dios y nos dice que todo nos ayuda bien en el dolor. Vamos a creer, porque todo nos conforma a la imagen de Cristo Jesús. Dios nos dice que estamos en sus manos, entonces vamos a creer, porque nuestros tiempos están en las manos del Señor. Dios dice: en el día que temo, yo en ti confío. El Salmo 56:3. En la aflicción, entonces vamos a aferrarnos. En el dolor, en la angustia, en la persecución, en la enfermedad, vamos a seguir aferrándonos a la Biblia, a la palabra de Dios. No importa lo que diga el hombre, no importa cuán fuerte es el viento, no importa las amenazas, como aquel rey defendiendo el pueblo del Señor delante del gran rey de Asiria, Sennacherib. Este varón llamado Ezequías dijo: Señor, el número de estos son grandes, pero tú eres Jehová de los ejércitos. Señor, estos son poderosos, pero tú eres todopoderoso. Aprendió a confiar en las promesas, en la palabra del Señor, en los días de su angustia y su aflicción. Aquí hay una iglesia
que ha preservado el mensaje de las Escrituras. Aquí hay una iglesia que ha preservado la práctica de las Escrituras. Aquí hay una iglesia que ha preservado la permanencia de las Escrituras. La palabra de Dios sigue tan vigente. La palabra de Dios es tan real. La palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de las pruebas, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad. Como Dios dijo en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi amado hermano, esta iglesia preservó la permanencia de las Escrituras. No importa cuándo, no importa qué difícil, no importa cuánta adversidad, no importa que nuestra vida esté en peligro, pero no vamos a negar la palabra de Dios. Vamos a seguir esperando en las promesas del Señor. Lo que importa es lo que dice el Señor. Vuelva a la palabra de nuestro Dios un momento, hermano, y note una vez más. La Biblia dice en el verso 8, y guardaron la palabra de Dios. Has guardado mi palabra. ¿Qué otro significado podemos encontrar en esto? En cuarto lugar, es una iglesia que guardó también, que protegió, que hizo que prevalezca su relación con las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios, también amamos su palabra. Esta iglesia que es amada por Dios, la primera virtud que tiene es que ama de manera recíproca al Señor al amar su palabra. Esta iglesia evidencia su amor por Cristo, su amor por el Santo, su amor por el verdadero, su amor por el Hijo de David, su amor por su soberano Rey, su amor por su soberano Dios al guardar su palabra. La palabra de Dios nos muestra la estrecha relación que debemos tener entre nosotros y Dios, y su evidencia en guardar las Escrituras. Yo no puedo decir que amo al Señor y no amo la palabra de Dios. Yo no puedo decir que amo a Cristo Jesús y estoy agradecido por lo que ha hecho en mi vida si yo no abro mi Biblia y como padre le enseño a mis hijos. Si mis hijos no tienen por prioridad meditar en las Escrituras sobre cualquier otra cosa, si ellos no guardan, no memorizan las Escrituras en su corazón, entonces no estamos amando como debemos al Señor. Si yo amo al Señor, yo amo su palabra. No tienen que obligarme a meditar en las Escrituras. No tienen que obligarme a tomar la palabra de Dios y la verdad, porque para el creyente es un deleite. El Salmo 119:97, el salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tiene un hambre voraz, tiene un deseo, un deleite, una sed insaciable por la palabra de Dios. Estaba hablando el otro día con un viejo pastor, hermano en el Señor, va predicando por 20 años y a lo largo de sus 20 años dice: pastor, en los 20 años de mi ministerio solo he visto a un hermano en mi ministerio que ame tanto la palabra de Dios como yo amo. No he visto ese fuego. El libro de Jeremías describe un momento, ese fuego que estaba en Jeremías. Quería renunciar, pero ese fuego de la palabra de Dios en sus huesos estaba claramente expandiendo, animando al hombre de Dios, y tenía el deseo de, a pesar de la angustia, vamos a predicar la Biblia, vamos a enseñar la Biblia, vamos a memorizar la Biblia, vamos a vivir la Biblia, vamos a poner la Biblia donde debe estar. Si usted lee el Antiguo Testamento y las leyes de Levítico, Dios puso la Biblia, su palabra, ¿en dónde lo puso? En el lugar santísimo. ¿Dónde puso su palabra? En sus celebraciones, en lo más importante, en cada una de las celebraciones, en todo giraba en torno a la palabra de Dios. La economía giraba en torno a la palabra de Dios, las festividades en torno a la palabra de Dios, la conducta del pueblo en torno a la palabra de nuestro Dios. Todo tenía que ver con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Era importante para el Señor, era el centro de todo, era la base de todo. Y nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia. Y este pastor me decía: yo no veo esto en estos días. Vengo 20 años pastoreando y predicando en esta iglesia y solo he visto a un hermano que tiene ese fuego, ese amor, ese deseo por la palabra de nuestro Dios. Y más bien él decía: lo que he visto en estos días es el desdén, es la rutina, es la religión, es esa vida acostumbrada a escuchar a Dios y al mundo y dejar la palabra de Dios después, y es solamente religioso. Llega a la iglesia y abre la Biblia, y la abre la única vez cuando llega a la iglesia. Si usted solo viene con la Biblia y la lee, la iglesia tiene un serio problema con el Dios de la Biblia. No debe faltar día en su vida que no ha pasado tiempo buscando la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Si hay padres que no pasan tiempo enseñando las Escrituras a su familia, está en serio pecado con el Señor. Usted no está cumpliendo su rol. Dios lo estableció para que sea el proveedor del material, pero sobre todo lo espiritual. Si usted no lee la Biblia, no enseña la Biblia, no interpreta correctamente, no pasa tiempo como varón estudiando la palabra de Dios, ¿qué va a enseñar a su familia?
Es muy bueno para enseñarles a amar el mundo, a amar el dinero, buscar las oportunidades que el mundo ofrece y no buscar la voluntad de Dios. Por eso sus hijos capaz salieron peor que nosotros, más desobedientes, más rebeldes, llevados por cualquier viento de doctrina, y culpa de usted, varón, su hogar está así. Si vuelve la palabra de Dios, los hermanos de Filadelfia, ellos preservaron las Escrituras, ellos amaban las Escrituras, ellos tenían una relación íntima con la palabra de Dios y con Cristo Jesús. Note la Biblia de Deuteronomio capítulo 30, el verso 14. La Biblia dice: la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Qué relación tan estrecha debemos tener. Qué relación tan íntima debemos tener. El Salmos 1 verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El libro de Juan capítulo 17 en el verso 6, Cristo da testimonio de su pueblo, especialmente de los suyos. Él dice: han guardado tu palabra. En el libro de Apocalipsis 14 en el verso 12, Dios llama la atención nuestra, porque la actitud de los santos a la Biblia es increíble. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El libro de Apocalipsis capítulo 1, la palabra de Dios también nos dice acerca de Juan en el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ese amor, esa relación, ese testimonio está basado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Vuelva al libro de Apocalipsis capítulo 3, hermano. Mire esta iglesia, cómo ama la Biblia, cómo guarda la palabra de Dios. Han preservado el mensaje, han preservado la práctica de la palabra de nuestro Dios, han preservado la relación que debemos tener con nuestro Dios. También esta preciosa iglesia ha preservado la permanencia de la palabra de nuestro Dios. Pero note algo más: esta preciosa iglesia, aunque pocos, débiles, menospreciados por los demás, también son una iglesia que guardan la autoridad de las Escrituras. La palabra de nuestro Dios nos dice en el verso 8: aunque tienes poca fuerza, aunque eres débil, sin embargo Dios resalta esto: has guardado mi palabra. No hubo queja para desobedecer, no hubo razón para irse para el otro lado y menospreciar los mandamientos de Dios. No había ningún motivo para sublevarse ante la palabra de nuestro Dios. Ellos entendían que el Cristo de la Biblia, el verso 7, el que tiene la llave de David, el que tiene el control de sus vidas, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre, el Dios soberano, el Dios que decreta, ellos tienen todo deseo de someterse a la autoridad de este Dios y a la autoridad de su palabra. Este grupo de hermanos dijeron: la palabra de Dios es la regla de fe y de práctica en nuestra vida. No se trata de lo que dice el hombre, no se trata de lo que dicen los demás, ni el gobierno, ni la ciencia. Primero se trata lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Y esta iglesia ha guardado la autoridad de las Escrituras. Esta iglesia ha reconocido la inspiración de la palabra de Dios. Esta Biblia no es una sola sugerencia, es la palabra de Dios. Se sometieron a la autoridad de las Escrituras. Si Dios lo dice, nos vamos a someter a ella. Note algo más en la palabra de Dios. ¿Qué más está haciendo esta iglesia en cuanto a la Biblia? También están guardando algo importante. Están guardando la inerrancia de la palabra de Dios. La Biblia nos mostró en el versículo 8: y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y nuevamente en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y ahora nota el verso 11: he aquí yo vengo pronto. Y vamos a ver eso más adelante. Dios les advierte a esta iglesia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Algo ha aprendido esta iglesia: cada vez que Dios reconoce su actitud hacia la palabra de Dios, ellos también han guardado la inerrancia de la palabra de nuestro Dios. En días de aflicción, de angustia, ellos dijeron: la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios no nos lleva al error, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es la palabra más segura en nuestro medio. Estos hombres se han mantenido fieles porque dijeron: esta palabra es del santo, esta palabra es la del verdadero, por lo tanto su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Los judíos están menospreciando la palabra de Cristo Jesús, están hablando en contra de lo que Él ha manifestado en la cruz del Calvario, su amor y las promesas de su advenimiento y juicio. Pero el Señor muestra el corazón de estos hermanos fuertes ante el ataque de la doctrina. No están como los hermanos de
Pérgamo y Tiatira, que están vacilando en cuanto a la doctrina, están manteniendo una falsa doctrina, están cambiando la doctrina, la palabra de nuestro Dios. Los hermanos en Filadelfia no, ellos no cambiaron el mensaje, ellos preservaron el mensaje como hemos visto, pero están también defendiendo la soberanía de la palabra de Dios en cuanto a su inerrancia, en cuanto a su perfección. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos capítulo 12, en el verso 6, las palabras de Jehová son palabras limpias. Las palabras de Jehová son palabras limpias. El Salmos 19, verso 97, verso 7, Salmos 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segundo de Pedro capítulo 1 verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Los hermanos de Filadelfia guardaron la palabra de Dios así. Dijo: esta palabra es verdad, esta palabra es fiel, esta palabra no se contradice, esta palabra para nosotros es la palabra más segura. Vuelva a las escrituras, hermano, note algo más. Note la Biblia en el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te dije, sé paciente en los días de angustia y persecución ante la adversidad, y tú has obedecido. Este grupo de hermanos que recibieron la palabra de Dios y oyeron la palabra de Dios y se establecieron en la palabra de Dios, sus vidas predican que la palabra de Dios es poderosa. Esta iglesia también guardó el poder de la palabra de Dios. Esta iglesia guardó la eficacia de la palabra de Dios. Esta iglesia predicó que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es como cual martillo, que la palabra de Dios, que es el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y esta iglesia reconoció que la palabra de nuestro Dios, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esta preciosa iglesia guardó la eficacia de la palabra de Dios. Esta iglesia vivía cada día mostrando el poder de las escrituras en su vida. Dios hablaba y los hombres vivían. Estos hombres creían que el arma más poderosa que tenían era la palabra de nuestro Dios, y ellos sabían que por la palabra de Dios son preservados, por la palabra de Dios serán llevados un día, y por la palabra de Dios el mundo que Dios aborrece será destruido. Vuelva una vez más a la palabra de nuestro Dios y ahora lea el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aunque vamos a ver esto más a detalle después, aquí hay algo que también está estrechamente relacionado con la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir las escrituras cuando hablan de esta puerta abierta? Y hemos visto en el verso 7 que es el Señor el que abre y nunca cierra, y ahora es el Señor el que está abriendo algo para los hermanos en Filadelfia. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, la idea de esta expresión de puerta en relación a la palabra de Dios también está establecido en otros versículos de la Biblia. Vamos un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Acompáñeme un instante. Estoy tratando de llegar al versículo que quería indagar. Note la Biblia, 1 Corintios capítulo 16, versos del 8 al 9. Yo he puesto una puerta delante de ti. Dios dice: mira esto. Mira esto, aunque eres débil, aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra de esta forma. Por lo tanto, yo también he hecho esto por ti. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 16, del 8 al 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, decía Pablo, puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, hablando en referencia al evangelio. Mire 2 de Corintios capítulo 2, verso 12, hablando acerca de las oportunidades de predicar el evangelio y la palabra de Dios. 2 de Corintios 2, verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, que dice, en el Señor. Ahora note el libro de Colosenses 4, versos de 2 al verso 3. Colosenses 4, del 2 al 3. La palabra de Dios dice: preservad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. ¿Qué es la puerta que Dios está prometiendo a este grupo de hermanos? Filadelfia es un lugar sumamente estratégico, como sería La Oroya. Para nosotros La Oroya es un lugar estratégico para cualquiera que quiera hacer comercio. Sabe que por ahí transitan las rutas principales a la sierra, a la selva, a la costa. Todo transita por ahí. Es un lugar estratégico para poder predicar la palabra del Señor. Así que Filadelfia era un lugar así, aunque la gente se está yendo, pero Dios está diciendo como: yo quiero que tú también preserves las oportunidades de la predicación del evangelio. Esta iglesia que guardó la palabra de Dios, que guardó el mensaje y todos los demás aspectos que hemos hablado de la Biblia, que esta iglesia ha guardado,
también guarda las oportunidades de la predicación de la palabra de Dios. Era una iglesia que amaba las escrituras, era una iglesia que amaba escuchar la palabra de Dios, pero una iglesia que también amaba predicar la palabra de Dios. Era una iglesia que estaba sumamente alineada con la gran comisión del Señor de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Era una iglesia que aprendió a apoyar la predicación de la Biblia hasta lo último de la tierra. Era una iglesia que quería establecer otras iglesias Filadelfia, pero son pocos, Señor, pero son pobres, Señor, pero hay necesidades, Señor, pero tenemos primero que hacer otras cosas, Señor. Pero sin embargo era una iglesia en sacrificio, tenía una puerta abierta que nadie iba a cerrar, que Dios en su gracia permitió que esta iglesia cumpla su función de ser iglesia, de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hasta el día de hoy nosotros sabemos qué pasó y cómo Dios amaba a los hermanos de Filadelfia. Su testimonio, esa puerta abierta, sigue abierto. Seguramente aún de su pobreza, aún de sus necesidades, siempre estuvieron esforzados en predicar el evangelio de Cristo Jesús. Pero aquí vamos a predicar el evangelio en una ciudad pobre, una ciudad débil. Sin embargo, los hermanos en ánimo en el Señor dijeron: es necesario que el mundo escuche el evangelio de Cristo Jesús. La respuesta a la pobreza es el evangelio. La respuesta a la religión es el evangelio. La respuesta a una vida desenfrenada y llena de paganismo es el evangelio. La respuesta a aquellos que nos oprimen es el evangelio. La respuesta a hombres necesitados es el evangelio. La respuesta al pecado del mundo es el evangelio de Cristo Jesús. Qué oportunidad, como esta iglesia amaba que Dios abra las puertas. El apóstol Pablo, un hombre apasionado, emocionado por predicar la palabra de nuestro Dios. Nosotros somos una generación diferente, muy letárgica, muy egoísta, muy centrante en nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que oró: Señor, abra puerta para que se predique en los pueblos de nuestro valle? Habla, Señor, una puerta amplia para que el evangelio entre en ciertos lugares. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón se conmovió? Nuestro corazón no debe ser el corazón de humano, engañoso y perverso. No debe ser el corazón duro del hombre, ni el corazón duro del religioso, incrédulo, conformista, viviendo su propia vida. El corazón nuestro debe ser el corazón de Cristo Jesús. Y cuando Él miró a las multitudes, Él fue movido a misericordia, porque miraba a la gente como ovejas sin pastor, y abría puertas para que el evangelio sea predicado. Mi amado hermano, esta iglesia en Filadelfia, aunque eran pocos, aunque eran débiles, son más maduras que nosotros en cuanto a preservar las oportunidades de la predicación del evangelio. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano, esta noche. Permite predicar algo más. Note la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 8. Dice: porque aunque tienes poca fuerza. Mira, los hermanos dijeron: somos débiles, somos pocos, no tenemos poder económico, no tenemos mucha influencia, no somos reconocidos por los demás, pero algo vamos a hacer. Tenemos la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, y si guardamos la palabra de Dios, entonces tenemos todo. Ellos reconocieron la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué necesita una iglesia para que sea una iglesia rica delante de Dios? Guardar la palabra de Dios. ¿Qué necesita esta iglesia para que siga glorificando el nombre de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué necesita esta iglesia en Filadelfia para que los que no creen en el Señor sean salvos por gracia? La palabra de Dios. ¿Qué necesita su familia como prioridad, como primordial, como algo indispensable? Necesita la palabra de Dios. ¿Cómo se edifica su vida, la de su familia? Con sabiduría, según Proverbios 24:3, y con prudencia y con ciencia. Necesita la palabra de Dios. Necesitamos las verdades de las Escrituras para vivir. Mas el justo por la fe vivirá, y vive esperanzado en las promesas del Señor. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos todo. La palabra de Dios es suficiente. Las Escrituras nos muestran en 2 Timoteo capítulo 3, en el verso 16. Note un momento la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16. Vamos un momento por ahí. 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16. Vamos a las Escrituras. 2 Timoteo 3, verso 16. Ya estoy llegando por ahí, hermanos míos. 2 Timoteo 3, 16. Pensé que lo tenía aquí anotadito, pero se me fue. Bueno, para no estar parafraseando, mejor me voy por ahí. Ya está llegando. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, 16. Dice: toda la Escritura
es inspirada por Dios. Mire la suficiencia de la palabra de Dios. Y dice, y es útil. Número uno, ¿para qué? Si están conmigo, enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es útil, es suficiente. Ahora nota el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los hombres, amados hermanos de la iglesia en Filadelfia, estos preciosos hermanos guardaron la palabra del Señor y guardaron la suficiencia de las Escrituras. Y ahora, hermano mío, ¿cómo guardaron todo esto? Ellos leían la palabra de Dios. Ellos oían la palabra de Dios. Ellos buscaban interpretar correctamente la palabra de Dios. Ellos entendían la palabra de Dios. Ellos obedecían la palabra de Dios. Ellos creían la palabra de Dios. El viejo predicador dijo lo siguiente: la fe es el diamante entre las joyas y la reina entre las virtudes, pero esta fe debe descansar en la palabra de Dios. Mi amado hermano, la palabra de nuestro Dios para estos hombres lo eran todo. Amaban la Biblia. Ellos estaban dispuestos a vivir aferrados a la palabra de Dios en todo momento, en toda angustia. Estos hombres eran hombres amantes del entendimiento de las verdades que están aquí. Eran hombres que se deleitaban en la palabra de Dios. Eran hermanos que se aferraban día y noche en las buenas y en las malas. Ellos se aferraban en la verdad inmutable. Este grupo de hermanos se mantenían firmes. No importa quién venía, no importa quién los amenazaba. Los hombres de Dios de la iglesia en Filadelfia se mantenían fieles, guardando la palabra de Dios. Mi amado hermano, antes de alzar cualquier bandera, estos hermanos de Filadelfia eran bíblicos. Algunos pueden jactar de que son calvinistas, otros son arminianos, otros pueden resaltar a cualquier hombre, pero la palabra de Dios dice que estos hermanos guardaban la Biblia, no la palabra de los hombres que son falibles, pero tenían la palabra de Dios como verdad. Si hay luz en buenos hermanos, si hay luz en buenos estudiosos de la palabra de Dios, pero la verdad es las Escrituras. La verdad es la palabra de Dios y la verdad es suficiente. Ellos han oído, ellos han obedecido, ellos han creído, ellos han amado la palabra de Dios. Voluntariamente entregaron sus vidas para que el mensaje siga siendo predicado. Estos hermanos se mantuvieron fieles a las Escrituras. Vuelva a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 3. Note algo más esta noche. Todavía me queda un poco de tiempo. Note la Biblia, el versículo 8. Note algo más, hermano. Note algo más que también es sumamente importante. Esta primera lección, ¿por qué Dios valora tanto esta iglesia? Porque Dios ama esta iglesia, aunque son pobres, aunque son pocos, aunque son necesitados, pero Dios los ama y son valorados. ¿Por qué? Porque es una iglesia, aunque no tiene las oportunidades de los demás, es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Pero también es una iglesia que no ha negado el nombre de Dios. Es una iglesia con una correcta actitud a la palabra de Dios, pero una correcta actitud al nombre de Dios. Cristo elogió a esta iglesia porque no negó su nombre. Mira la Biblia: no has negado mi nombre. Ese testimonio también es poderoso, es consistente. Esta iglesia no negó el nombre de Dios. Pero ¿qué significa que no negaron el nombre de Dios? Mientras la primera virtud que la Biblia elogia de esta iglesia ha guardado, la palabra está en un sentido positivo, la otra está en un sentido negativo, en el hecho de que esta iglesia no menospreció el nombre de Dios, no deshonró el nombre de Dios, no tuvo en poco el nombre de Dios, sino todo lo contrario. Esta iglesia no ha negado el nombre de Dios, no lo deshonró, no lo menospreció, no lo puso en poco, no confesó que otro es el Señor, sino es una iglesia que se mantuvo firme al propósito de la persona de Dios. El nombre de Dios muestra quién es Dios, su divinidad, su naturaleza, sus atributos, sus propósitos. Y cuando nosotros vemos la palabra de nuestro Dios a lo largo de las Escrituras, y solamente en el Nuevo Testamento los hermanos conocían el nombre de su Dios, ese nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre en donde todos se van a doblar en algún día de rodillas y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Este es el nombre que ellos conocían, este es el nombre que ellos creían, pero es el nombre que también predicaba nuestro Dios mucho acerca de él. Y a lo largo del libro de Apocalipsis hay nombres del Señor que van a reforzar, que van a mostrar el carácter, la piedad, el propósito y la obra de Cristo Jesús. Note la palabra en nuestro Dios. Solo lo voy a citar rápidamente porque no hay tiempo. Solamente en el libro de Apocalipsis se puede contar en promedio 27 nombres del Señor. Él es el alfa y es la omega, es el primero, es el último, es el que vive, es el Hijo de Dios, es el león de la tribu de Judá.
Es el Cordero, es el que tiene las 7 estrellas, el que tiene la llave de David, el Rey de reyes y Señor de señores. Es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de los reyes de la tierra, el Señor de la iglesia, el juez de los vivos y de los muertos, el que era, el que es y el que ha de venir, el santo, el verdadero, el fiel, el Hijo del hombre, el juez, el Rey de la creación, el Cordero inmolado, el gran alfa y el omega, el pastor de las ovejas, el consolador, el que tiene el derecho de abrir el libro y sus sellos. Es el testigo fiel, es el santo, es el verdadero, es el Hijo de David, es la estrella resplandeciente de la mañana. Y puedes continuar meditando en los nombres del Señor. Aquí hay una iglesia que es valorada por el Señor, aunque es pobre, aunque es débil, aunque no tiene tanto como nosotros, pero es una iglesia que se paró por el nombre de Cristo Jesús. La expresión de que honraron su nombre representa, hermano mío, que este grupo de hermanos se pusieron delante del hombre y reconocieron delante de sus adversarios que Cristo Jesús es el Señor. Estos hermanos no han negado para nada su nombre, no han repudiado el nombre, no han blasfemado el nombre de Dios, sino en los días de su batalla este grupo de hermanos se pararon por causa del nombre de Cristo Jesús. Las implicaciones que hay de esta verdad son muchas, solamente los citaré. Cuando decimos en la Biblia que no han negado su nombre, que han honrado su nombre, que han glorificado su nombre, que han conocido su nombre, nosotros podemos creer en primer lugar que estos hombres en la palabra de Dios conocían los nombres de Dios, los que hemos hablado, vivían conforme a eso. Él era el santo, vivían en santidad. Era el verdadero, vivían en la verdad. Era el rey del linaje de David, se sometían como súbditos y se sometían a su voluntad. Este grupo de hombres no solo conocían el nombre de Dios y vivían conforme al nombre de Dios, sino que este grupo de hombres honraron su nombre. La palabra de Dios dice una gran verdad. Mire solo esto, 1 de Juan capítulo 2 verso 19. ¿Cómo honramos el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo esta iglesia en Filadelfia honró el nombre de Dios? ¿Cómo Juan en otro lugar nos enseña a honrar el nombre de Dios? Mire 1 de Juan 2, 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El propósito de Satanás era sacar este grupo de hermanos que blasfemen el nombre de Dios, como lo que está pasando con la iglesia en Tiatira. Están cambiando la doctrina, están adorando a estos dioses y se están apartando de la verdad. Los hermanos de Filadelfia, a pesar de las mentiras, a pesar de los ataques, a pesar de la pobreza, a pesar de la necesidad, estos hermanos se mantuvieron fieles. No vamos a abandonar la iglesia, no vamos a abandonar la comunión en el Señor, no vamos a dejar de glorificar el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan, una evidencia de ser cristianos, que permanecemos dentro del pueblo de Dios, permanecemos en los propósitos de Dios, unidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hay una gran presión sobre los cristianos en Filadelfia para que estos abandonen la iglesia y ellos abandonen los caminos del Señor y dejen de confesar que Cristo es el Señor, pero ellos permanecieron. Oh, hermano mío, esta preciosa iglesia honró el nombre de Cristo Jesús, no negaron su nombre y lo honraron en todo tiempo, aún en la persecución, aún en la aflicción. Este grupo de hermanos mantuvieron su nombre. Mire la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 2 verso 13. Algo Dios habló acerca de eso en los capítulos anteriores. Dice: y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estos hombres honraron el nombre de Dios. Estos nombres se pararon por la causa del nombre de Dios. Estos hombres conocían el nombre de Dios. Estos hombres preservaron el nombre de Dios. Estos hombres fueron salvos en el nombre de Dios. Estos hombres retenieron el nombre de Dios, al igual que los hermanos que hemos visto, por causa del nombre de Cristo fueron muertos. Retuvieron el nombre de Dios, trabajaron también por el nombre de Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 2 en el verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amaban el nombre de Dios, amaban a Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y trabajaron por su nombre, predicaron el evangelio, mostraron a muchos que solamente en su nombre nosotros somos salvos. La palabra de Dios dice en Mateo 28 verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ver un instante esta mañana, hermano mío, esta noche, perdón, puede ver un instante la manera en que
esta iglesia guardaba la palabra de Dios, la manera en que esta iglesia guardaba el nombre del Señor. Puede meditar un instante que esta iglesia en ningún momento negó el nombre de Cristo, conocía el nombre de Dios, conocía la persona de Dios, honraron ese nombre, vivieron para su gloria, no lo negaron, trabajaron para ese nombre, esperaron en este nombre, y en los días de la batalla se pararon en el nombre de Cristo Jesús, hicieron las cosas para darle gloria y honra, y no se pasaron al otro lado. Oh, es fácil perder las batallas ante la amenaza, ante la persecución, ante los propios parientes. Un día Moisés se puso delante del campamento y al mirar al pueblo en gran aberración, trayendo la ley en las manos, las tiró y dijo: ustedes deben meditar en esto. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron en aquel día. La palabra de Dios nos dice en los levitas, lo que nosotros podemos ver, esto está en Éxodo 32:26. La Biblia dice: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por el nombre de Cristo? ¿Quién está por la verdad de Cristo? Entonces vamos a hacer lo que Dios quiere que haga. Si Dios dice: no os unáis en yugo desigual, lo vamos a hacer. No importa quién se enoje, quién se enfade, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Oh, si Dios dice: anda en la verdad, andaré en la verdad, aunque pierda el trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que agrada al Señor. Algo decía en el Salmo 56 David: esto sé que Dios está por mí. Hay enemigos, son muchos, pero yo sé que Dios está por mí. Él está por mí, yo estoy por Él. Yo sé que estoy en su lado. Este grupo de hermanos en el día de la batalla se pararon en la verdad, se pararon en el nombre de Cristo Jesús, se pararon y no lo negaron. Hemos visto cómo algunos hombres negaron a Cristo, como Pedro y Judas, aún en su quebrantamiento. Pero tuvo que reconocer que fue zarandeado por el enemigo. Si Cristo no hubiera intercedido por él y no hubiese arrepentido este hombre para vida, él estaría tal como Judas. Hay muchos que negaron a Cristo por cualquier cosa, por trabajo, como Esaú negó al Señor, negó su primogenitura por un plato de lentejas siguiendo su carne. Este grupo de hombres no, se mantuvieron fieles. Dijeron: el nombre del Señor lo vamos a honrar, lo vamos a glorificar, lo vamos a predicar, vamos a vivir bajo ello, vamos a pararnos por su causa y vamos a trabajar por eso. Y finalmente este grupo de hombres, vuelve al libro de Apocalipsis capítulo 3. La palabra de Dios dice en el verso 8: por cuanto tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En ese mismo sentido, estos hombres también confesaron públicamente que Cristo Jesús es su Señor. No negaron su nombre, lo reconocieron públicamente. Su vida predicaba que Cristo Jesús es el Señor. Mi amado hermano, medite en algo más para terminar esta noche. Libro de Apocalipsis capítulo 3. Note al final, la palabra de Dios dice lo siguiente. Note el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Terminamos meditando en esto. Mire, hay una tercera verdad en todo esto. La palabra de Dios dice lo siguiente: que este grupo de hermanos, Dios les dijo en su aflicción, en su angustia: mantente fiel. Dios les dijo: sé paciente, espera en mí. A su tiempo arreglaré las cosas, a su tiempo haré justicia. ¿Puedes esperar en mí? ¿Puedes esperar en mí? ¿Hay un propósito del Señor en medio de la aflicción para su pueblo? Sí. ¿Hay un propósito en el Señor en medio de la necesidad, la persecución? Sí. Lo que está haciendo esta iglesia la sigue perfeccionando de la misma forma que está perfeccionando a la iglesia que hemos visto que está en Esmirna. Mi querido hermano, aquí hay algo más. Aquí hay una iglesia que va a mostrar fidelidad no solo a la palabra de Dios, fidelidad no solo al nombre de Dios, sino fidelidad al propósito de Dios. Dios tiene un propósito para esta iglesia. Dios quiere seguir perfeccionando esta iglesia. Dios quiere seguir quitando la escoria de esta iglesia. Dios quiere que esta iglesia siga reteniendo lo que tiene para que ninguno tome su corona. Dios quiere que esta iglesia siga venciendo. Dios quiere que esta iglesia siga dando testimonio de su amor por la verdad, de su amor por el nombre del Señor. Y esta iglesia tiene una puerta abierta en el verso 8. Aún hay trabajo que hacer por el nombre de Cristo Jesús. Aún hay tiempo para predicar la palabra de Dios. Aquí hay una iglesia que conoce la voluntad de Dios en medio de la aflicción. Hay una iglesia que ve las oportunidades de Dios en medio de la aflicción. Aquí hay una iglesia que persevera a los propósitos del Señor. No se trata de nosotros, dijeron ellos. No se trata de nuestro plan, no se trata de nuestros deseos, se trata de los propósitos del Señor, que es lo que el Señor quiere. Él murió por nosotros, nosotros vamos a vivir por Él. Mire un momento la palabra de nuestro Dios en el libro de bueno, vamos a dejar Apocalipsis para después, pero vamos un momento a la palabra de Dios. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 y verso 4. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos grupos de hermanos vivieron como estos hermanos en los Hebreos.
ellos aprendieron a mirar a Cristo Jesús, se mantuvieron fieles. Así es la forma de correr la carrera. Vamos a poner la mira en las cosas de arriba, como dijo el libro de Colosenses. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nuestra voluntad, se trata de su voluntad. No se trata de nuestros planes, se trata de sus planes. No se trata de nuestros propósitos, se trata de sus propósitos. No se trata de nuestro camino, se trata de su camino. Lo que vamos a hacer es vamos a mantenernos fieles al propósito del Señor. Vamos a esperar en Él, en la aflicción, en la adversidad, en la angustia. Dios nos prometió, Dios nos prometió, Dios nos prometió. Vamos a esperar en Él. Dios lo pidió, vamos a esperar en Él. Mi amado hermano, puede ser que esta iglesia era poca, débil, para los demás indiferente, no reconocida, pero muy amada por el Señor. Una gran lección. ¿Por qué? Porque esta iglesia amaba la palabra de Dios, porque esta iglesia amaba el nombre de Dios, y esta iglesia amaba los propósitos del Señor. No es mi obra, no es tu obra, es la obra de Dios. Si Dios dice que espere, espere. Si Dios tiene un plan, tendrá un plan. No vamos por nuestro camino, no vamos por nuestros planes, nuestras ideas, vamos por los propósitos del Señor. Hermano mío, espero que esta iglesia les sea de bendición. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a meditar en las promesas que Dios tiene para esta iglesia. Hoy hemos visto la razón por la que Dios ama esta iglesia, y ahora vamos a ver las promesas que Dios tiene para esta iglesia. Y ojalá alguno de nosotros pueda vivificar su espíritu al entender y esperar en las promesas del Señor. Y luego terminaremos viendo, Dios también tiene una advertencia para esta iglesia. Retén lo que tienes. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, por el privilegio que nos das de abrir siempre. Gracias por la iglesia amada en Filadelfia, por mostrarnos, Señor, el ejemplo de que a pesar que son pocos, débiles, y muchos no lo reconocen, tú has manifestado tu gran amor hasta estos días por este grupo de hermanos. Te ruego de todo corazón, Señor, que tú seas glorificado también con esta iglesia. Aunque podamos ser pocos, débiles, no hay tantos hombres prominentes de nosotros ante la sociedad. Tu palabra dice: lo vil y lo menospreciado de este mundo has escogido. Tu palabra dice que también somos manada pequeña. En realidad somos pocos, Padre, débiles. Tú eres fuerte, nosotros no. Tú eres grande, nosotros pequeños. Tú estás lleno de verdad, Padre, y nosotros luchamos por buscar la verdad. Te ruego, Señor, despierta el espíritu de esta iglesia en las oportunidades para que se predique en tu palabra. Oh, pon ese fuego de ti, ese amor por tu palabra sea voraz y grande en la vida de estos hermanos, Señor. Yo no quiero llegar a 20 años del ministerio y tener el mismo testimonio de este pastor. No veo hermanos que amen la palabra de Dios. ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los amantes de las Escrituras? Padre, te ruego, es tu obra perfecta. Permite que esta iglesia guarde tu palabra. Nos comprometemos, Padre, a guardar tu palabra, a guardar tu nombre, a guardar tus propósitos. Enséñanos a esperar en ti. Tu plan es perfecto. En Cristo bendícenos. Amén. Hermanos, gracias.